pequeñeces que no sospechan los microscopios. Bien, comentábamos cuando hacíamos el pase, el cambio con Susana hace un ratito nada más, de un hecho que nos da la impresión de que pasa fuertemente desapercibido, que en general los medios de otros puntos de la Argentina no están reflejando esta situación, no la han reflejado, y vamos a aprovechar de este ratito que nos concede el colega David Correa, que subió realmente un texto que me llamó mucho la atención al Facebook. Yo lo vi en Facebook, por lo menos ya me contará él en qué otras redes lo publicó, y allí compartió información y una reflexión sobre lo que pasó este pasado domingo en Tucumán en las excavaciones en el Pozo de Vargas. Pero bueno, mejor que él nos cuente todo esto y nos haga un poco la historia de esta situación. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un gusto enorme saludarte. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia también de Misioneras. Vos sabés que me llamó, primero me llamó mucho la atención el texto, la información que contenía y luego el tono, ¿no? Una cierta pena, uno ve traslucirse en eso allí escrito sobre esta fosa en Tafí Viejo, en Tucumán, en donde se han hallado sistemáticamente víctimas de la dictadura cívico-militar, ¿no? Contanos un poco eso. Bien, a ver, te cuento rápidamente el contexto. El Pozo de Vargas es un pozo que antes se encontraba en la ruralidad de San Miguel del Gran San Miguel de Tucumán. Está en el límite entre Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán, pero insisto, en la década del 70 en ese lugar había una finca, es un pozo construido de agua, construido en el siglo XIX, para alimentar a las máquinas a vapor de entonces. En ese lugar paraban la máquina a vapor, se cargaban de agua y continuaban el viaje. En la década del 70, todos sabemos que en 1975 comienza el operativo Independencia acá en Tucumán, un año antes del golpe de Estado, del inicio de la dictadura cívico-militar. En ese momento estaba a cargo del operativo Independencia el general Agdel Vilas, que comienza básicamente, después de los juicios develarían que se trató prácticamente de una masacre por la desarticulación del movimiento sindical, el gremial, el estudiantil, el de obreros y trabajadores del surco. Fue básicamente una estrategia para eso. Al del Vilas le sigue Antonio Domingo Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad. Acá en Tucumán hubo, en el operativo de Independencia y durante la última dictadura cívico-militar, centros clandestinos de detención. Uno de ellos, muy conocido, que es el Arsenal Miguel de Escuénegan, donde se comprobó, por ejemplo, que Antonio Domingo Bussi, en uno de sus juicios, justamente por el que fue condenado, uno de ellos es porque se comprobó que él le dio el tiro de gracia en la nuca a Luis Falú, hermano de Juan Falú, el músico tucumano, exactamente. En ese juicio fue condenado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían con los cuerpos de los asesinados? Bueno, en el Arsenal Miguel de Escuénaga se descubrió, cuando comenzaron los juicios, que hubo una fosa común. Por otro lado, a fines ya de la dictadura militar se hablaba que en el lugar donde se encuentra el Pozo de Vargas, conocido también como Villa Muñecas, entraban a un lugar, a un terreno, camiones del ejército, y que justo en esas mismas noches se cortaba la luz. Eso decían los vecinos, pero no hubo ningún tipo de denuncia. Los rumores se hicieron más fuertes durante el inicio, cuando comenzó la democracia, pero recién en febrero del 2002 hay una denuncia. Hace una presentación ante la justicia federal un militante del peronismo. Simultáneamente ese mismo día, enterado de esa situación, 7 familiares de desaparecidos de Tucumán también presentan denuncias. Lo concreto es que en febrero las denuncias eran a que señalaban que en determinado lugar aparentemente habría un lugar en donde un pozo en donde tiraron o arrojaron cuerpos de detenidos desaparecidos. 2 meses después comienza la investigación. En un
algo absolutamente nuevo, incluso no solo para la justicia tucumana, sino también para la investigación tucumana, porque nunca se había hecho peritaje forense de esas características. Así que se convoca a expertos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, arqueólogos y geólogos. Se comienza a trabajar hace exactamente 20 años. En las 2 primeras semanas no se encuentra nada, hasta que finalmente un dato de un vecino que además, mirá cómo son las cosas, ¿no? Era el que manejaba el tractor con el que se estaba desmalezando el lugar para las investigaciones, le señala a los investigadores que había notado, por fuera del lugar por donde ellos estaban buscando, pero hay algunos metros nada más, una cierta diferencia en el terreno, mínima. Bueno, los investigadores con ese dato le piden al juez que los autorice a empezar a las búsquedas allí, y bueno, efectivamente, antes de un mes se encuentra el desagüe del pozo, se encuentra el pozo, que a todo esto el pozo no se lo veía porque antes del inicio de la democracia, de la vuelta a la democracia del 83, el pozo fue destruido, su brocal destruido. Imagínate una construcción inglesa, siglo XIX, por lo general son construcciones pensadas para que duren 150 años, esas construcciones. Bueno, acá se comprobó que efectivamente se destruyó el puente, el brocal, todo lo que había alrededor, se arrojaron adentro del pozo cientos de toneladas distintas de tierra y de ripio, y además el lugar fue emparejado y después hubo cultivos incluso, así que la verdad que ahí no había señales de que había un pozo. A 2 años después, recién en el año 2004, fines de 2004-2005, se encuentran los primeros restos. Los primeros restos les corresponden a, luego de cavar, imagínate, sacar toneladas y toneladas y toneladas de un pozo que tiene 40 metros de profundidad. Entre los metros 28 y 32, 33, se encuentran los primeros restos. El primer resto identificado es el de Guillermo Vargas Aynace, senador provincial, secuestrado el mismo día del golpe de Estado de 1976, el 24 de marzo. Se encuentran sus restos en una media de nylon, huesos, que esos huesos son peritados por el equipo argentino de antropología forense, y se determina que corresponden con las muestras de sangre, las pruebas genéticas entregadas por la familia Vargas Aynace. Así que ese es el primer dato. Y así sucesivamente empiezan a hacer identificaciones con los restos que se van encontrando hasta el número hoy actual de 116. Es increíble ese número, David. Tremendo, porque además, de acuerdo al último contacto que hubo con los peritos tucumanos que trabajan actualmente en el Pozo de Vargas, con Fondebrider, que supo ser hasta el año pasado titular del equipo argentino de antropología forense, los restos aparentemente alcanzarían a la cifra, lo he encontrado hasta acá, de por lo menos 150, con lo que ya tienen. La verdad que es una investigación muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en el medio? Uno puede suponer que es tratándose de la fosa como más importante de América Latina contemporánea, al menos. Sí. A ver, que cuanto mínimo que esto puede generar un cierto impacto social, y que efectivamente haya en Tucumán una cierta conciencia social, especialmente en la política, de la importancia del Pozo de Vargas. Entonces, por eso vos me decís que yo he escrito en tono de lamento. No, cierta tristeza, notaba eso, ¿no? Eso fue la palabra, tristeza, esa sensación me daba. ¿Sabés qué? Y sabés que eso me pasó, ¿no? Concretamente, ¿por qué? Porque, insisto, frente a tantos dolores, frente a tantas pruebas, tratándose de la fosa, insisto, común, más importante de América Latina contemporánea, en un gran cuerpo de detenidos desaparecidos, yo fui a esto, y la verdad es que, excepto el intendente de Tafí Viejo, que está muy comprometido con la causa, que siempre colabora con todo lo que necesitan, porque justamente el pozo se encuentra en Tafí Viejo, no hubo ningún legislador, no hubo referentes importantes de peso de la política tucumana presentes en el acto. Ahora que me dio así como un poco de ¿cómo decir?, de tristeza, de pena, ¿no? Porque sin duda se tratan de temas que deberían cruzarnos y comprometer a toda la sociedad,
y bueno, siguen siendo temas tabúes para la sociedad tucumana al menos, ¿no? Y sí, la otra cosa que me llamaba mucho la atención, yo me enteré gracias a tu publicación, digamos, a lo que vi en Facebook, pero, por ejemplo, ningún diario de tirada nacional impreso en Buenos Aires me parece que tomó la cuestión en profundidad, digamos, o muy pocos. En relación a la densidad del tema, la repercusión es muy pequeña. Sí, te cuento que lo más importante fue en enero, cuando yo hice también un trabajo para una investigación para el diario AR, este portal de noticias nuevo, que es argentino y que es hermano del diario.es de España, en donde denuncié que los peritos, por este contexto primero de pandemia, pero además también porque hubo un desfinanciamiento de la política de la política para que se continúe investigando y pagando honorarios, porque además los peritos y los fondos para que se puedan realizar las excavaciones en el Pozo de Vargas son fondos que provienen del Consejo de la Magistratura. Claro. A nivel nacional, porque se trata de una investigación judicial. Bueno, durante el macrismo prácticamente fue desfinanciada la investigación. A duras penas cobraban los honorarios los peritos. Pero después, cuando vino la pandemia, dejaron de percibir sus haberes los peritos y estuvieron prácticamente 2 años sin cobrar una moneda. Entonces, para el diario AR hice una investigación y ahí tomó también cierto estado público, pero la verdad es que fue de un fuerte impacto lo que publiqué en Facebook, lo que publiqué en Twitter a modo de hilo, y también volví a hacer una nota para el diario AR, pero claro, estamos hablando de un diario frente a, como vos decís, un universo de diarios nacionales que podrían... Y con una lectoría en construcción, digamos, comparado con diarios centenarios, por sobre todo. Bien, sin duda, ¿no? Ha sido una entrevista estremecedora, te diré, porque aunque uno alguna idea tenga, siempre a uno se le paran los pelos, ¿no? Cuando escucha todas estas cosas, y hay que escucharlas, y hay que seguir difundiéndolas además. Te cuento que lo último me acabo de enterar es que charlando, haciendo esta investigación con los peritos, me contaba el otro día que sí, en un momento en una charla con uno de los peritos arqueólogos, dice sí, porque nosotros encontrábamos los bultos y nos pidió el equipo argentino de antropología forense que le mandemos los bultos como los encontrábamos. Y yo le pregunté, ¿qué era un bulto? ¿A qué les llamaban ellos bultos? Y era a que casi muy cerca también de donde está el Pozo de Vargas, aproximadamente 150 metros, hubo una construcción que también fue destruida. Aparentemente allí, ¿qué es lo que hacían? Digo, por eso es que en realidad el Pozo de Vargas fue un lugar donde hubo una planificación sistemática para ver qué se hacía con los cuerpos, a tratar de hacerlos desaparecer allí. Porque aparentemente, se ha comprobado que hubo familias completas, por ejemplo, una familia en donde desaparecieron y donde asesinaron a 5 miembros de esa familia, que una vez que los secuestraron, seguramente lo que se supone es que fueron, la última vez que los vieron fue justamente con vida en uno de los juicios en los arsenales Miguel de Ascuénaga. Obviamente los asesinaron, los llevaron al emplazamiento donde se cuarta el Pozo de Oro, los pusieron sobre una manta, sobre un plástico de varios metros, envolvieron los cuerpos, los 5 cuerpos juntos, y los ataron con alambre. Esos 5 cuerpos juntos fueron arrojados al Pozo de Vargas. Con los años, obviamente eso se convirtió, entre comillas, en un bulto, en donde lo que demuestra, insisto, que ahí no es que hubo un plan sistemático para que desaparezcan personas. Estos bultos así encontrados, te imaginas con tantos años encima, una mezcla de huesos y de ropa, eran enviados casualmente, ordenados y enviados así como bultos al equipo argentino de antropología forense que se encarga de la identificación. Digo, hay detalles que son, insisto, muy fuertes porque uno a veces tiene la imagen del horror real, por cierto, de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz o en alguno de esos lugares, pero la verdad que el horror
que están demostrando las investigaciones de lo que sucedió en Tucumán es casi igual, es tremendo, ¿no? Bien, seguramente volveremos a molestarte en otro momento, David, y te agradecemos enormemente tu predisposición a contarnos todo tu trabajo de investigación en torno a este tema también, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por el interés, ¿no? Porque sin duda se trata todavía de una memoria que arde, suelo decir yo, ¿no? Porque todavía nos atraviesa y muy presente, ¿no? Bien, David, muchísimas gracias. Hasta pronto, que tengan buen día. Hasta pronto. Charlábamos con David Correa, periodista tucumano, corresponsal de Diario AR allí. La verdad que es escalofriante todo esto, ¿no? Y David ha publicado en varios medios, lo ha hecho también en Facebook, incluso las fotografías de este lugar, del llamado Pozo de Vargas. Vargas es por la familia, no confundir con aquella Zamba de Vargas, que refiere a otra cosa, y está en otro lugar, además, ¿no? En otro lugar geográfico de la Argentina. Este Pozo de Vargas es un antiguo pozo construido a la vera de la vía del tren. Era un pozo para extraer agua que se usaba para las máquinas de vapor que por allí circulaban, hecho en tiempos de los ingleses. Vargas es el apellido de la familia que hoy es dueña de ese predio, que antes estaba en la periferia de San Miguel de Tucumán, hoy está incorporado a la ciudad, digamos, este lote, este predio, este terreno, y en ese lugar han aparecido hasta hoy 116 cuerpos que están siendo además identificados, muchos de ellos ya identificados. Se estima que hay por lo menos entre 147 y 150 cadáveres en total en el lugar. Gente que fue secuestrada en diferentes puntos de la Argentina, pero asesinada y enterrada allí. Entonces, también desde el punto de vista judicial, hay una enorme complejidad en este tema, porque hay muchas causas asociadas a estos hallazgos y a esta investigación que llevan adelante dos equipos. Por un lado, un equipo tucumano, que es el equipo del GIAT, el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, asociado con el equipo argentino de Antropología Forense. Las investigaciones se comenzaron, como decía David, hace 20 años, 2001 puntualmente, con muchísimos inconvenientes, sin financiamiento buena parte de ese tiempo. Y bien, la causa continúa, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos? Porque este domingo se hizo un acto allí donde hablaron los familiares, ¿no? de muchos de los desaparecidos allí enterrados.